Era julio del 2021 y los pacientes COVID copaban las salas de urgencias. Es que la pandemia seguía generando estragos, al punto que las UCI del país tenían una ocupación de un 91%. Tiempos en que incluso se hablaba de la última cama ante la amenaza de un posible colapso del sistema de salud. En algún momento, de hecho, algunas personas que han estado en otros países o en situaciones difíciles asimilaban esto a una medicina de guerra. Al finalizar ese mes, los muertos COVID superarían los 100 fallecidos diarios. El proceso de vacunación se había transformado en la única esperanza. Las vacunas eran símbolo de vida. Chile había avanzado vertiginosamente en la inoculación, incluso como ejemplo mundial, cuando una noticia golpeó una campaña que se había transformado en orgullo nacional. Ellos fueron obligados a colocar una tercera dosis. Ocurrió en el seno de la clínica Las Condes, sin ninguna autorización sanitaria. Nada más ni nada menos que el presidente del recinto se saltaba la fila y se transformaba en el primer chileno en recibir la vacuna de refuerzo. Y en esa fecha, con Pfizer se estaban vacunando adolescentes y niños de 12 a 17 años con comorbilidades. La noticia copó la agenda. Se hablaba de privilegios. La Fiscalía abrió una investigación de oficio, mientras el gobierno denunció apropiación indebida. Es que esta institución desvirtúa la confianza de las personas en el exitoso proceso de vacunación que se ha llevado en nuestro país. Todo en el debate público. Sin embargo, en privado partía también por esos días una historia que terminó enfrentando a una enfermera con el mismísimo presidente de la clínica Las Condes. Una verdadera pelea judicial de David contra Goliat. ¿Cuánto tiempo pasó para estar bien desde que te echaron? 1 año, 2 meses, una cosa así. Y algo que... Carla Garrido es esa enfermera que informó lo sucedido. Lo hizo cumpliendo estrictos protocolos ministeriales, pero eso no fue impedimento para que la despidieran, solo, según dice, por hacer su trabajo. Tras 1 año y 5 meses de ese momento, se decide hablar en exclusiva con Reportajes Tele 13. Denuncia que en su caso no solo hubo un despido injustificado, sino que además vulneración de sus derechos fundamentales. ¿Hay alguna reflexión o palabra para el señor Gil? No. Según se lee en la demanda que Carla interpuso contra la clínica, representada por Alejandro Gil, el sábado 3 de julio del 2021, casi al terminar el horario de atención del vacunatorio, a eso de las 13:30 horas, Gil llegó acompañado de la gerente de enfermería hasta el lugar. Pasó por alto la fila que un grupo de gente hacía ahí, hablando por teléfono, y tomó asiento en el box. Siendo el sábado su día de descanso, Carla se enteró del hecho cuando recibió un mensaje de una de las técnicos en enfermería que se enfrentaron a la insólita petición de Gil. Y claramente ellas, con temor, después en las conversaciones, ellas me dicen que con temor revisaron y no hallaban cómo decirle, pero ¿sabe qué? Pero le dijeron, o sea, usted ya tiene sus 2 dosis, no le corresponde una tercera. De hecho, el sistema, miraban con el computador al lado, el sistema dice acá que si se la coloco es un error programático. Y él siguió. Pero insistieron. En la demanda, Carla no solo da su versión de lo ocurrido, sino además adjunta algunos antecedentes de cómo el personal técnico en enfermería presente ese día abordó lo que después sería calificado por las autoridades sanitarias como un hecho grave y abusivo. El lunes le entrego los antecedentes y le cuento todo, pero tuvimos que vacunarlo. Nosotros le dijimos que no, pero ¿qué quiere que hiciéramos? No le pude decir que no, me mata. En el audio no solo quedó de manifiesto que Alejandro Gil fue advertido que no le correspondía la dosis de refuerzo, sino que además estaba ahí la sensación de temor que las funcionarias sentían por él. El Programa Nacional de Inmunización aún no autoriza la tercera dosis. No solo eso, sino que inclusive después se entregó un certificado médico para intentar justificar esta vacunación con 2 días posterior al hecho de la vacuna.
Al conocerse públicamente los detalles, la única explicación que entregó la defensa de Gil fue que el presidente de la clínica Las Condes se vacunó por expresa orden médica. En agosto del año pasado, la Seremi de Salud de la región metropolitana desestimó el argumento de la defensa de Alejandro Gil y multó a la clínica por vulnerar el convenio de la campaña de vacunación, obligándola a pagar una multa de 30 millones de pesos. No se puede ir con un examen porque no tiene ninguna validez científica, no tiene ninguna evidencia desde el punto de vista de la investigación, no está autorizado por el Ministerio de Salud. Fue la propia enfermera Carla Garrido que informó a través del sistema computacional de la inoculación absolutamente irregular del presidente de la clínica. El protocolo indicaba que debía describirse como un EPRO, un error programático. Sería lo último que Carla haría como empleada de la clínica. Lo mismo es que se instruyó y se concurrieron al establecimiento para hacer una investigación sumaria. ¿Por qué? Porque en nuestro país nadie se puede saltar la fila en esta materia. Carla sintió ese peso sobre sus hombros. No tuvo ni pensó en otra opción. Al inicio de esa semana informó el hecho. Porque en el fondo yo sabía que nos podían despedir. Yo sabía que esta dinámica media punitiva que estaba teniendo la clínica, era muy probable que nos despidieran. Y la verdad es que yo no me quería ir de la clínica, porque amaba mi trabajo, amaba con la gente que trabajaba, me gustaba el lugar, iba muy contenta a trabajar, pero sabía que una acción tiene una reacción también. Esa reacción se transformó en su despido el 7 de julio del año pasado. Una desvinculación que ella y sus abogados denuncian fue injustificada y vulneratoria. Es que mientras el presidente de la clínica Las Condes, a través de su defensa, afirmó que la enfermera vulneró los deberes y derechos del paciente al dar a conocer sus datos personales, ella se defendió afirmando que se limitó a informar todo, pero a través del sistema computacional, es decir, hizo su trabajo. Algo que el primer juzgado laboral de Santiago terminó por avalar, desestimando cualquier filtración de datos personales. La verdad, lo que encubre este despido es que Carla se atrevió a informar respecto de un ilícito grave en el que incurrió el presidente del directorio de la clínica. ¿Y por qué es grave? Porque estaban administrando bienes públicos. Es así como la justicia ordenó a la clínica pagarle a Carla 33 millones de pesos por los conceptos de mes de aviso y la indemnización por los 7 años de servicio. Sin embargo, ellos no están conformes y van por más. Apelaron, que es interponer un recurso de nulidad, y ahora buscan que la Corte de Apelaciones se manifieste. Que se declare que ese despido además vulneró derechos fundamentales de Carla. Derechos que la defensa de Carla focaliza en su integridad psíquica, trato digno, honra y hasta su libertad de trabajo. Todos derechos que habrían sido vulnerados al ser despedida injustificadamente, dice la defensa de la enfermera. Hice lo que tenía que hacer, hice lo correcto. Y lo volvería a hacer sabiendo que lamentablemente ellos tomaron la decisión de despedirnos. Según los abogados de Carla, Alejandro Gil nunca ha participado del proceso, aun cuando solicitaron su declaración. Algo que la clínica Las Condes replicó con Tele 13, ya que decidieron no participar de este reportaje. ¿Y ahora estás trabajando? Sí. ¿En salud? Sí, en salud. ¿Contenta? Sí, estoy contenta. Creo que me abrió las puertas para entrar al servicio público, que es algo que de verdad que me encanta. Y estoy súper contenta. El cierre del primer round de esta verdadera lucha judicial que continúa y en la que por ahora va ganando David frente a un silente Goliat, que en este caso es el presidente de la clínica Las Condes, quien deberá responder por los eventuales derechos vulnerados que sufrió Carla. Algo que se verá en la Corte de Apelaciones probablemente en abril de 2023. El fin de una historia que aún está por escribirse.